Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora, ponte cómodo porque hablaremos de leyes. Hablaremos de aquellos aspectos que necesitas conocer por si acaso ocurre una situación desde el punto de vista jurídico que requiera de tu atención. Este espacio creado especialmente por Latina TV para ti a fin de que tengas toda la información jurídica que necesitas saber. ¿Te preocupa que estás con intención de ver el programa completo pero tienes que salir a hacer alguna diligencia? Pues relájate porque este programa va a tener una reposición y además lo puedes disfrutar a través de nuestro canal de YouTube en Latina Medios. Lo importante es que accedas a la información jurídica y sepas que en cada una de nuestras emisiones tocamos un tema diferente que en algunos casos ustedes mismos solicitan a fin de acercarnos al mundo de la ley. El día de hoy conversaremos sobre la figura de la prescripción. Y esto es súper importante porque a veces las personas creen que los delitos que se han cometido y que de pronto han denunciado en calidad de víctimas o son perseguidos en calidad de imputados, estarán allí para toda la vida y no podrán zafarse de la persecución sino hasta que haya una sentencia judicial que los declare culpables o inocentes. Y esto no es así, por lo menos para todos los casos. Existe una figura jurídica que es la figura de la prescripción, que no es más que una acción desde el punto de vista procesal que es de carácter público y en la cual el Estado venezolano tiende a establecer un límite para la persecución penal de algunos delitos. ¿Y esto por qué? Imaginen que usted de repente ha sido señalado de que cometió el delito de estafa. Y en virtud del señalamiento de que usted es un estafador, se inició una averiguación penal. En este sentido, usted estará durante un lapso de tiempo inmerso en una investigación y con una sensación de incertidumbre, ¿por qué negarlo?, mediante la cual usted desea saber en qué quedará esto. Sea culpable o sea inocente, el saberse denunciado ya es un estrés que implica justamente el deseo de que esto termine rápido para obtener la tranquilidad o la sanción en el caso que fuere correspondiente. La prescripción viene a ser una especie de garantía mediante la cual el Estado le dice a usted que ciertamente usted, si ha cometido un delito, usted será investigado, pero en algunas modalidades, algunos delitos, usted no será investigado durante toda la vida por ese mismo delito. Y esto es así porque evidentemente significa entonces esa necesidad de que cada uno de los ciudadanos tengamos la certidumbre de cuánto tiempo va a durar una investigación. Por eso, para algunos delitos que no constituyen delitos de lesa patria o delitos que tienen que ver justamente con los derechos humanos, la mayoría de los delitos que establece entonces el Código Penal y algunas leyes especiales tendrán un tiempo para poder ser perseguidos. Imagine que usted colocó un producto en la nevera y ese producto tiene una fecha de vencimiento, es decir, caducó durante ese tiempo, no podría usted consumirlo pasado ese tiempo. Algo más o menos así ocurre con la prescripción. Por esto, el día de hoy hablaremos respecto a ello, también en el ánimo de que usted se oriente y sepa de cuánto tiempo dispone para una persecución penal, porque a veces solemos postergar acciones penales por aquello de intentar de repente mediar con la persona, lo cual es bastante válido. Yo siempre invito al ánimo de la mediación y considero que las formas de autocomposición procesal pueden ser incluso hasta más efectivas que llevar a una persona a un juicio, pero existen algunos casos en donde lamentablemente no se puede lograr. Y en este sentido deben interponerse las acciones judiciales, las acciones jurídico-penales en contra de estas personas que han cometido delitos en relación a cualquiera de las modalidades y cualquiera de las tipificaciones que existen en el Código Penal. ¿Cómo saber entonces en qué momento se puede investigar a una persona o durante cuánto tiempo se puede investigar a una persona? ¿Qué pasa en aquellos casos en donde una persona ha sido investigada, se inició su persecución penal e incluso se le acusó por el delito, pero no se le ha hecho el juicio?
¿Hace algo el Estado venezolano con eso o deja a ese pobre cristiano toda la vida allí esperando que se le lleve a cabo un juicio? Estos son aspectos súper importantes que ustedes deben conocer, porque el desconocimiento de esta situación puede hacer que usted esté incurso incluso en una persecución procesal, en un juicio cuyo tiempo ya haya transcurrido suficientemente y usted todavía esté acudiendo al tribunal por no saber que este delito ya estaba prescrito. Y es importante que usted sepa que existen dos tipos de prescripciones. La prescripción ordinaria, que será aquella que ocurre con el transcurso del tiempo desde que ocurre el delito hasta que se establece una determinación de autoría, es decir, hasta que el Ministerio Público lo acusa, prescripción ordinaria, y la prescripción extraordinaria, que empieza a correr desde el momento en el que a usted se le solicita el enjuiciamiento hasta el momento en el que formalmente se termine ese enjuiciamiento. Entonces fíjense que hay dos elementos bien interesantes aquí, que no es necesario que usted sea abogado ni estudiante de derecho para que podamos acceder a esta información y usted tenga esas herramientas allí jurídicas para conocer en qué casos procede o no procede un derecho y que evidentemente a usted no le cuenten algo que no sea lo correcto. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en muchos casos también ocurre que algunos profesionales del derecho no le explican a la persona acerca de esta situación en el ánimo justamente de tomar el caso sin darse cuenta de que están causando un grave perjuicio. Personas que de repente dicen, mira, hace 5 o 6 años una persona me estafó y yo la quiero denunciar. Cuidado, hay un tiempo para la persecución de estos delitos. Personas que pueden solicitar una representación judicial de un abogado indicándole que ya tienen 8 o 9 años en un juicio por un hurto y todavía no se ha hecho el juicio y usted siempre ha ido al tribunal. Cuidado, allí ya tendríamos la factibilidad de declarar una prescripción extraordinaria. Y elementos súper necesarios que usted debe conocer desde el punto de vista del derecho penal, porque no hay nada más delicado que la libertad de alguien. No hay nada más delicado que la persecución penal de un individuo y no hay nada más delicado que el que se atente contra sus bienes o contra su integridad personal y usted tenga calidad de víctima. Por esta razón, entonces, conversaremos el día de hoy sobre los aspectos que tienen que ver con la prescripción ordinaria y extraordinaria en materia penal, a fin de que usted se lleve toda la información necesaria en estos 4 momentos de programa para que sepa qué hacer ante estas circunstancias y, ¿por qué no?, se atreva incluso a sacar sus propias cuentas según el tipo de delito que se tratare. En este sentido, a partir de este momento, entonces, haremos las consideraciones necesarias desde el punto de vista de las normas que se llaman normas sustantivas y las normas adjetivas, que no es más que las normas que tienen que ver con la sustancia, con el delito, con la descripción del tiempo de persecución de este delito, y las normas que tienen que ver con el proceso, la forma procedimental en la cual esto se persigue y que evidentemente es necesario para que usted pueda saber cuál es la trascendencia y cuánto tiempo, al fin y al cabo, tiene usted para hacer esta persecución. No se vayan. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy sobre la prescripción de la acción penal. ¿Qué será esto de que existe un tiempo entonces en el Estado mediante el cual usted puede ser perseguido o usted puede perseguir a una persona por la comisión de un determinado hecho punible? ¿Existirá para todos los delitos un tiempo en específico o habrán algunos que sí pueden ser perseguidos durante toda la vida? De esto se trata el programa del día de hoy y justamente vamos a analizar cada uno de estos aspectos y comenzaremos por hacerlo indicando qué es lo que establece el legislador patrio en el Código Penal, específicamente en el artículo 108. Fíjense ustedes que este artículo está contemplado en el título 10º que establece la extinción de la acción penal y de la pena y dice así: salvo en el caso en que la ley
disponga otra cosa, y me permito hacer un inciso, ¿por qué? Porque existen, como les he venido diciendo, delitos que sí son perseguibles durante toda la vida y se conocen como delitos imprescriptibles. Son aquellos que tienen que ver justamente con lesa patria, aquellos de los derechos humanos, aquellos que tienen que ver contra el narcotráfico y evidentemente requieren justamente una persecución especial. ¿Por qué? Porque socavan a las sociedades en general y el daño es mayor. Entonces, salvo que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así. Por 15 años, si el delito mereciere pena de prisión que exceda de 10 años. Segundo, por 10 años, si el delito mereciere pena de prisión mayor de 7 años sin exceder de 10. Tercero, por 7 años, si el delito mereciere pena de prisión de 7 años o menos. Cuarto, por 5 años, si el delito mereciere pena de prisión de más de 3 años. Quinto, por 3 años, si el delito mereciere pena de prisión de 3 años o menos, arresto de más de 6 meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República. Sexto, por 1 año, si el hecho punible solo acarreare arresto por tiempo de 1 a 6 meses o multa mayor de 150 unidades tributarias o suspensión del ejercicio de la profesión, industria o arte. Y finalmente, por 3 meses, si el hecho punible solo acarreare pena de multa inferior a 150 unidades tributarias o arresto de menos de 1 mes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué establece el legislador unos tiempos diferentes según el tiempo de la pena que establezca cada delito? Lógicamente, si hablamos de un delito de mayor complejidad, de mayor daño social, el tiempo de la prescripción será mayor. Pero si por el contrario, el delito es un delito de los considerados delitos menores o faltas que tienen y contemplan una pena menor a un arresto o a una multa, evidentemente el tiempo de persecución será menor. Y cuando hablamos de acción penal y la prescripción de la acción penal o extinción de la acción penal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esa capacidad que tiene el Estado de perseguir. La acción penal no será más que ese poder que nosotros los abogados denominamos el ius puniendi, y no es más que ese poder punitivo, ese derecho de castigar que tiene el Estado en la persona de sus legisladores a través de sus instrumentos jurídico-penales para establecer formas de control social y decirle a los ciudadanos: si usted comete esta conducta va a acarrear una pena de tantos años o de tanta, en este caso, multa o de prisión, arresto, en fin. Esto es importante que se sepa porque es la forma en la cual cada uno de los estados se organiza desde el punto de vista social. Como seres que nos hemos acogido a el contrato social y establecemos que reconocemos los derechos ajenos para que se nos reconozcan los nuestros, eso es un pacto social que hemos hecho, entonces debemos ceñirnos a lo que establece el legislador en estos aspectos. Pero el punto es cómo saber cuál es el tiempo de persecución o no si no tenemos unas reglas claras. Por esa razón es que existe este articulado, un poco como para definir las reglas del juego. Están dados unos parámetros y se establecen cuáles son las condiciones según el tiempo de persecución. Una de las preguntas que siempre me hacen es ¿cómo se hacen los cálculos de las penas? ¿Y por qué? Porque si usted se va a cualquier artículo del Código Penal y ahorita no necesita ir a una librería jurídica a comprar un código, usted puede ir en Google y baja el Código Penal de la Asamblea Nacional y usted verifica cuáles son los delitos que existen allí y las penas, usted se va a dar cuenta que cada categoría de delito tiene una sanción. ¿Y por qué? Bueno, porque evidentemente el derecho penal está humanizado, en mi criterio, gracias a la criminología, y se establece una sanción
que es proporcional a cada delito. No podemos aplicar la misma sanción a una persona que hurta que a una persona que mata a otra. Y en este sentido, según el principio de la proporcionalidad de las penas, tendremos tipos de persecución que van a variar en su sanción en cuanto a el delito que se haya cometido. ¿Cómo se calcula una pena? Si usted va a leer un artículo del Código Penal, usted se va a dar cuenta que el legislador establece quien cometa tal o cual conducta y la describe, ¿ok?, recibirá una sanción o será penado con prisión, por ejemplo, de 2 a 4 años. Entonces, para una persona que no es profesional del derecho, va a decir, bueno, pero ¿son 2 o son 4? ¿Cómo es esto? ¿Cómo saco esta cuenta? Eso se denominan cálculos dosimétricos. La dosimetría penal es una ciencia adicional, una de las ramas auxiliares del derecho, y que tiene que ver justamente con esos cálculos que se hacen, que no es más que fórmulas aritméticas en donde se suman los dos extremos y se dividen entre dos. Entonces, en un ejercicio sencillo, si yo le digo a usted que el delito tiene una pena de 2 a 4 años, sumamos 2 más 4, esto nos va a dar 6, y esos 6 años los vamos a dividir entre 2, es decir, 3 años sería el delito, la pena que se le establece a ese delito, que el legislador ha descrito como una pena de 2 a 4 años, citando un ejemplo. Así lo vamos a hacer con cada uno de los delitos que nos encontremos en el Código Penal y, evidentemente, al estar siendo perseguidos o al haber sido víctimas de un delito, debemos saber cuál es ese tiempo para poder adecuarlo a la norma que hemos leído. Cuando nosotros estamos en la capacidad de determinar qué es lo que ocurrió en contra nuestra, si fue un hurto, si fue un robo, si fue una apropiación indebida, nosotros hacemos un ejercicio de tipificación. Y acá es donde es importantísima la participación de un especialista en derecho penal, porque las personas que no conocen las leyes penales y reciben una afectación en su personalidad, en sus bienes, en sus transacciones, pueden establecerlas como otras modalidades delictivas. Por ejemplo, si yo tengo un contrato con otra persona y en ese contrato la persona no lo cumplió, yo puedo sentir emocionalmente que la persona me está estafando y puedo creer que puedo intentar acciones penales por estafa cuando en realidad lo que hay es una acción civil por un incumplimiento de contrato. Pero ¿cómo yo sé esto? Esto lo sé cuando estoy asesorada por un profesional del derecho. Si creemos que estamos pasando por una afectación desde el punto de vista jurídico penal y de hecho hasta somos capaces de ponerle nombre a esos que nos hicieron, mi consejo es ubicar un especialista en derecho penal que le diga si esa conducta que se ha perpetrado en su contra se subsume dentro de lo que establece el legislador en cuanto a ese tipo penal. ¿Y qué será eso de la subsunción? Imagínese que usted se está poniendo un traje. Si usted se pone un traje de una talla diferente a la suya, no le va a quedar. Si es más grande, ok, puede tener acceso a su cuerpo, pero no le va a tallar. Si este traje es más chiquito, no le va a entrar. Y así, en esta analogía, se hace la categorización de tipificación de delitos penales. ¿Por qué? Porque las conductas que describe el legislador y que comete esta persona deben calzar perfectamente, debe quedarle el traje. Eso se llama tipicidad. Yo debo estar seguro que la conducta que desplegué es exactamente igual a la descrita por el legislador para decir que hay adecuación típica, es decir, me queda el traje. Si yo, a sabiendas de que no se iba a materializar un resultado financiero, te hice caer a ti en la idea de que invirtieras en un negocio, yo sí te estoy estafando. Pero si por el contrario, yo también invertí contigo y yo tenía la intención de que este negocio fuese productivo y los dos arriesgamos, entonces allí no estaríamos hablando de una estafa y estaríamos hablando de un riesgo propio de las sociedades, bien sea corporativa, compañías anónimas o cualquiera fuere. Esto es importante para poder hacer los cálculos de la prescripción. ¿Por qué? Porque si no conozco cuál es el delito que estoy investigando, mal puedo establecer cuál es su tiempo de prescripción
¿Cuánto tiempo tengo para solicitar que se active la jurisdicción penal para que se haga una investigación si no lo conozco? Entonces, nuestro primer paso, ¿cuál va a ser? Determinar cuál es la situación jurídica que se ha acontecido y establecer en dónde está ubicada, en qué ley. En el Código Penal, por antonomasia, está en la mayoría de los delitos, pero no es el único instrumento en Venezuela que contempla las situaciones jurídicas desde el punto de vista de afectaciones penales. Hay leyes penales especiales, de hecho tenemos muchísimas. Venezuela es uno de los países que tiene más leyes y sobre todo más leyes penales. Y esto, aunque en mi criterio no habla muy bien de nosotros como sociedad, porque significa que se han perpetrado más y más conductas delictivas, establece, si se quiere, la existencia de múltiples instrumentos, la necesidad de conocerlos todos. Y en algunos casos podría ocurrir que usted no conozca cuál es el alcance de una ley en específico y en consecuencia no sepa cuál es su tiempo de persecución. Y quizás usted deje pasar un tiempo para interponer una acción penal y de repente la acción penal ya está prescrita. Por ello, es importantísimo que como primer paso en materia de prescripción sepamos qué terreno estamos pisando, qué fue lo que nos ocurrió desde el punto de vista jurídico para poder decir en qué categoría entro, en cuáles de esos renglones, cada uno de esos numerales que les he leído del artículo 108, entro según el tiempo de persecución. Al regreso vamos a establecer cuáles son justamente esos mecanismos para solicitar que esto se admita y si es un deber del Estado declararlo de oficio o deben las personas exigirlo. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre la prescripción en materia penal. La prescripción ordinaria, la prescripción extraordinaria. ¿Cómo será eso de la extinción de la acción penal? ¿De cuánto tiempo dispongo en el Estado venezolano para hacer la persecución penal de un delito? ¿Esto será para toda la vida? ¿Será igual para todas las modalidades delictivas? Algunos sí podrán perseguirse durante todo el tiempo, otros no. Justamente de eso se trata este programa especial del día de hoy. Al hablar de prescripción, como hemos dicho, estamos entonces estableciendo que es una especie de límite a la persecución penal. Es una especie de forma de vigilar al vigilante. ¿Cuánto tiempo tienes tú como Estado para perseguirme penalmente en algunos casos? Si hablamos de que esto es así, vamos entonces a entender que dependerá de la gravedad del delito, como lo hemos dicho, la cantidad de tiempo posible para su persecución. Pero, ¿qué hacer cuando ya tenemos determinado todo esto? Hemos explicado cuáles son los métodos de calcularlo según el tipo de pena que contemple cada delito. Pero en la práctica, ¿cómo se hace? Debería ser algo que el propio Ministerio Público se dé cuenta y lo declare, lo que nosotros los abogados denominamos una institución de oficio, y de oficio es que es mi responsabilidad como órgano del Estado, sin que nadie me lo pida, de hacer esta declaratoria. El dueño de la casa que abrió la nevera y vio que el cartón de leche ya estaba vencido. No tiene que preguntarle a otra persona para botarlo. ¿Por qué? Porque ya se está dando cuenta que pasó el tiempo. ¿Será, en este caso, el titular de la acción penal, el dueño de esa casa que abre esa nevera y verifica que ya no tiene más tiempo para perseguir? Esto es justamente algo súper interesante acá. Y les cuento que en la práctica debería ser así. Un fiscal que tiene a su disposición una cantidad de expedientes, tiene asimismo el conocimiento del tiempo en el que se inició esa investigación. Al recibir una denuncia, lo primero que se pregunta es ¿cuándo pasó este hecho? ¿Okay? Una vez que una persona va a formular una denuncia y si usted ha pasado por eso, lo primero que usted dice es el día tal persona me hizo tal cosa. O el día tal me enteré que me habían sacado tanto dinero de la cuenta de mi banco. En fin, nos ubicamos en una condición de temporalidad. Y esto es así porque evidentemente esta es la forma en la que encuadramos la factibilidad de persecución. Yo lo equiparo con el
comentario del niñito que le dice a su mamá lo que le hicieron jugando con los amiguitos. No es lo mismo que el niñito diga, mamá, me acaba de pasar esto, en donde todavía pues estando en la oportunidad del reclamo y del llamado de atención al representante, el padre podía hacerlo conducente a que el niño diga, ¿sabes que hace un mes mamá fulanito me dijo tal cosa? Aunque todavía podría haber una reprochabilidad, la inmediatez es súper importante para poder entender la persecución. En materia penal también se trata igual. Se trata de conocer en qué tiempo ocurrió el hecho para saber de cuánto tiempo disponemos para su persecución. Una vez entonces que la persona va a formular la denuncia, allí el receptor de la denuncia ya tiene que estar preparado con este articulado y con este dominio de esta rama del derecho para determinar si es posible iniciar una investigación penal, porque uno de los obstáculos al inicio de la averiguación penal es que la acción penal esté evidentemente prescrita. Si yo vengo y digo, vengo a formular una denuncia por un acoso que yo recibí hace 5 años en mi anterior trabajo, caramba, allí probablemente nos vayan a decir que no podemos ejercer esta acción penal por el paso del tiempo, el transcurso del tiempo necesario para que ya se pierda ese derecho. Y ustedes dirán, pero ¿por qué yo voy a perder un derecho si un derecho es mío? Si un derecho es justamente algo que yo debo tener la capacidad de ejercerlo cuando yo quiera. Pues lamentablemente debo decirles que esto no es tan así. Ciertamente los derechos le corresponden a usted, pero usted tiene un momento de ejercerlo. Y yo siempre lo ejemplifico con el derecho al voto. Usted tiene derecho, deber al voto, pero usted solamente lo puede ejercer en los comicios electorales. Eso no significa que si usted no se quiso levantar el día de la votación porque sencillamente no le provocó, estaba lloviendo, en fin, cualquier cosa, usted venga a invocar ese derecho en un tiempo en el cual ya pasó el lapso para el comicio. Así ocurre exactamente igual con materia penal en caso de interposición de denuncias o cualquier modo de inicio de procedimiento si ya transcurrió el tiempo. Entonces lo importante que usted debe saber es justamente esto, y lo primero que el investigador le va a preguntar es ¿cuándo pasó eso? Luego le pueden preguntar dónde, y dónde podría ser otro programa, porque allí estaríamos hablando de jurisdicción. Cuando le pregunten qué fue lo que pasó o quién fue el que cometió el delito, también podríamos hacer otro programa de eso, porque allí estaríamos hablando de jurisdicción y competencia, y en este sentido serán otros elementos con los cuales no les voy a sobrecargar el día de hoy. Hoy estamos hablando de situaciones de temporalidad. Entonces, si yo digo que el delito todavía es perseguible, se iniciará la investigación. Pero ¿qué pasa si esa investigación se inicia y pasa un tiempo, el tiempo establecido por el legislador para la prescripción ordinaria, sin que el Estado venezolano haga nada? No busca una prueba o buscándola no consigue y no encuentra un responsable de ese hecho, y pasa y pasa y pasa el tiempo y lamentablemente no se encuentra el hallazgo individualizador para poder establecer ese nexo causal que une al delito con el autor del hecho y en este sentido otorgar justicia a esa persona. Allí es donde vienen los obstáculos, ¿ok? Hay casos en donde la persona sabe quién fue el que cometió el delito, pero no tiene cómo demostrar que el delito se cometió, bien porque la persona fue muy hábil para cometerlo o bien porque la persona se deshizo de los medios de prueba y formula la denuncia quizás en tiempo oportuno, pero transcurre una cantidad de tiempo sin que se puedan obtener esos elementos que demuestran la responsabilidad de esa persona. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Qué se hace en ese tipo de casos? Evidentemente, esta persona que cometió este delito tiene una garantía de que existirá un tiempo durante el cual podrá ser perseguido. Y hay algo bien interesante en materia de prescripción y es lo siguiente. Imagínense que usted está siendo perseguido por un delito por el cual usted lo denunciaron, imaginemos una estafa. Y a usted lo están persiguiendo por esta estafa y bueno, le hicieron un allanamiento en su casa y el allanamiento no arrojó nada.
Le hicieron incluso una solicitud de movilización de sus cuentas, de prohibición de enajenar y grabar sus bienes por esta denuncia y por estos fundados elementos de que usted es el autor de este hecho. Pero pasa un tiempo, el tiempo establecido por el legislador, sin que al fondo encuentren pruebas en su contra. ¿Va a ser justo que se mantengan estas medidas en su contra por toda la vida hasta que aparezcan esas pruebas? Evidentemente no. Por esta razón, la prescripción entonces aparece como una especie de garantía para las personas involucradas dentro del proceso. Existe un tiempo para que se obtenga una verdad, para que se adquieran elementos de interés criminalístico que determinen que el hecho ocurrió, y existirá un tiempo, lamentablemente, un tiempo de deadline, es decir, habrá un momento en el cual ya no se podrá perseguir más si no ha ocurrido justamente la obtención de esas pruebas. Esto es lo que se denomina la prescripción ordinaria. El transcurso de ese tiempo sin que surjan los elementos que son, en este caso, contundentes para establecer la responsabilidad penal de la o las personas, los autores o partícipes de estos hechos. Hasta acá la cosa está clara, es bastante entendible desde el punto de vista de que hay un tiempo para hacer esta investigación y que se va a calcular según el tiempo que haya transcurrido y según el tiempo que conceda el mismo legislador. Lo llevo también a la comparación del partido de fútbol. 90 minutos que se podrían extender unos 5 o 6 minutos más, pero usted sabe que más de 105 minutos no va a durar un partido de fútbol, y en este sentido ese es su tiempo. Igual ocurre con la prescripción, igual ocurre con estos elementos. Usted, de conocer cuáles son los delitos que se han cometido, usted sabe cuál es el tiempo para que esto pase. En la siguiente parte vamos a hablar acerca de la prescripción extraordinaria, que aunque se parece un poco a lo que les he dicho, tiene otro elemento fundamental y súper importante para cada uno de ustedes en casa si están pasando por una persecución penal, y es ¿cuánto tiempo tiene el Estado para mantenerme a mí en un juicio del que se me ha encontrado presuntamente responsable y por el cual se me ha acusado? Es decir, surgieron ya los elementos en mi contra, se me acusó, se me hizo una audiencia preliminar, se me llevó a un juicio y ahora estoy esperando mi juicio. ¿Puede entonces el Estado perseguirme en ese juicio o tenerme dentro de ese juicio durante toda la vida para todos los delitos? Al regreso responderemos a esta pregunta acá en Derecho a tu Alcance. No te vayas. Regresamos a Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre la prescripción, esa forma de extinción de la acción penal en el Estado venezolano y esa capacidad que tenemos entonces de perseguir o de ser perseguidos según fuere el caso. Ya hemos hablado acerca de lo que es esta institución, de cuáles son los mecanismos para solicitarla, de cuáles son los tiempos según cada una de las penas a imponer y evidentemente en qué circunstancias procede y en qué circunstancias no. Hemos hablado de la prescripción ordinaria y explicado hasta la suficiencia cómo es que el transcurrir del tiempo podrá establecer un límite al Estado para poder acusar a una persona por determinado delito, pero ahora vamos a hablar en esta parte final acerca de la prescripción extraordinaria. ¿Qué será eso? ¿Por qué es extraordinaria? Extraordinaria precisamente por el hecho de que aunque el Estado hizo su trabajo en la persona del Ministerio Público como titular de la acción penal, el Estado también tiene un límite para el enjuiciamiento. ¿Y esto por qué? Porque existe un principio, señores, que a veces lo olvidamos y es el principio de celeridad procesal. Para mí, la justicia tardía no es justicia. Entonces, el tener que pasar por una cantidad de años indeterminados para un juicio es algo que
hay que ponerle un freno desde el punto de vista jurídico y el legislador en su sabiduría lo hizo al establecer o al instituir la figura de la prescripción extraordinaria. ¿De qué va? Justamente va del hecho de poner un límite al tiempo para que se lleve a cabo un juicio. No podemos hablar de estar en presencia de una persecución de un juicio cuya nomenclatura del asunto sea P-2011, es decir, P de penal, P-2011-0054, por ejemplo. Ese es un expediente que data del año 2011 y al estar en el año 2025 estamos diciendo que pasaron 14 años, a menos que se trate de un delito de homicidio, un secuestro, una asociación para delinquir, terrorismo o una cosa de esta, estaríamos entonces en presencia de un juicio que está bastante largo y que en algún momento hay que establecer unos límites a eso. Recordemos que no todos los delitos tienen un tiempo de caducidad, no todos los delitos prescriben. Existen algunos delitos que son imprescriptibles y esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque sí hay excepciones a estas normas y que tienen que ver justamente con la protección de una sociedad en general. Por ejemplo, lo que hemos dicho de delitos que tienen que ver con la corrupción, como conocidos delitos de lesa patria, delitos que van justamente a combatir el terrorismo, delitos que tienen que ver con el narcotráfico y este tipo de situaciones que justamente tratan de proteger los derechos humanos y que evidentemente justifican que sí se persigan durante muchísimo tiempo. Es decir, prácticamente imprescriptibles, lo cual refiere que pueden ser abiertos procesos penales en cualquier momento, siempre y cuando, evidentemente, la persona se encuentre viva. En el caso de responsabilidades personalísimas, porque si se trata de responsabilidades de personas jurídicas, esto podría ocurrir en cualquier momento. En fin, volviendo al punto de la prescripción extraordinaria en aquellos casos en donde sí procede, vamos entonces a analizar y a conocer que es aquella potestad de poner límite al tiempo de persecución penal cuando ha transcurrido un tiempo suficiente sin que haya sido emitida una sentencia. Todo proceso penal persigue una sentencia y evidentemente perseguimos una sentencia justa. Por esta razón existen los recursos que no es más que la posibilidad de apelar de las decisiones, pero esto sería otro programa. El día de hoy, hablando de prescripción, vamos justamente a establecer esa posibilidad de poner un límite al tiempo de persecución. ¿Qué pasa con la extraordinaria? La extraordinaria será aquella que, como su nombre lo dice, va a ser diferente a la ordinaria porque ya hubo una persecución penal, si se quiere, positiva. ¿Positiva por qué? Porque hubo un hallazgo de responsabilidad o por lo menos de presunción de elementos que son suficientes para llevar a una persona a juicio con la presentación de una acusación fiscal. En consecuencia, se inicia en virtud de esta acusación un debate. Se inicia un proceso que tiene varias fases. En este caso estaríamos hablando de un proceso que atraviesa lo que es la fase preparatoria, en donde solo en la fase preparatoria puede ocurrir la prescripción extraordinaria y luego de que hay una acusación se inicia la fase intermedia, que es la fase en donde se hace la audiencia preliminar y posterior a la realización de esta audiencia inicia la fase de juicio. En esa fase de juicio puede ocurrir la prescripción extraordinaria. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene un tiempo para lograr culminar ese enjuiciamiento. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es esa regla? Bueno, aquí la regla es bastante más sencilla porque te dice que independientemente de la pena que se vaya a establecer o de la condena que se pretendiere, la prescripción extraordinaria va a ocurrir cuando transcurra el tiempo que pudiere ser la condena más la mitad del mismo. Si volvemos al ejemplo que pusimos en la primera parte del programa de un delito cuya pena es de 2 a 4 años y sacamos el cálculo sumando 2 más 4 que nos da 6 y lo dividimos entre 2, que es la forma de calcular las penas en el Estado venezolano, esa pena de 3 años,
Significa que para calcular la prescripción extraordinaria, entonces necesitamos que haya transcurrido 4 años y medio. ¿Qué es esto? Los 3 años de la pena más la mitad de la misma. ¿Y cuál es la mitad de 3 años? 1 año y 6 meses. En consecuencia, si yo voy a un juicio por un delito cuya pena es de 3 años y este juicio comenzó en el año 2025, en enero del año 2025, se supone que el Estado venezolano debe, dentro de 4 años y medio desde iniciado el juicio, hacer la conclusión del mismo. Y si sacamos esta cuenta, ¿qué significa? Significa entonces que para el 2029, en el mes 6, es decir, luego de enero, contar 6 meses más, tendríamos que para julio del año 2029 ya ese juicio debería haber terminado. ¿Y por qué? Porque si ese juicio no terminó, yo tengo a una persona expuesta a una persecución penal durante más del tiempo que le correspondería pagar si fuese encontrado culpable. Díganme si eso no es injusto. Imagínense que esta persona tenga una persecución penal y adicionalmente unas medidas cautelares, una prohibición de salida del país, peor, un arresto domiciliario. Y imagínense que aún peor, esta persona es encontrada inocente y el juicio duró muchísimo tiempo. ¿Quién indemniza a esa persona de toda esta pérdida? Justamente por esta razón es que existe la figura de la prescripción extraordinaria. Ahora bien, hay algo bien interesante en materia jurídico-penal y con esto cierro nuestra emisión del día de hoy y tiene que ver con aquellas causas que interrumpen la prescripción. Porque sería muy fácil entonces para un imputado sencillamente que se le persiga por un hecho que cometió, que se le acuse, que vaya al juicio y como está en libertad no ir nunca al juicio y dejar que transcurra el tiempo para que le prescriba, para que le ocurra la prescripción extraordinaria. Y esto realmente no es así. Justamente hay límites, hay excepciones, hay situaciones que interrumpen la prescripción. En materia de prescripción ordinaria, interrumpe la prescripción el auto de señalamiento, es decir, la citación. Si yo agarré y tuve el transcurso de un tiempo y, por ejemplo, me iba a prescribir en 3 años, pero cuando iban 2 años y 11 meses, yo lo cité a usted para imponerlo del delito, allí yo con eso interrumpo la prescripción y la prescripción se tendría que empezar a contar, es decir, esos 3 años desde ese día de la citación. Igualmente ocurre con la prescripción extraordinaria, mediante la cual si el juicio se interrumpe o no se realiza por una causa que es imputable al acusado, eso interrumpe también la prescripción. Por ejemplo, el juicio se venía dando naturalmente y de repente el imputado no fue más. Allí pueden operar otras cosas como solicitar una captura por esta conducta contumaz de no comparecer al juicio, pero a los efectos prácticos de la explicación pedagógica que intento darles, tiene que ver justamente con el hecho de entender que si es el propio imputado el que genera que el juicio no se concluya dentro de ese tiempo, porque no vaya o porque no vayan sus abogados, entonces esto interrumpe la prescripción. ¿Y cómo se empieza a calcular? Desde el día de la interrupción empieza nuevamente ese lapso. Y la única forma en la que la prescripción extraordinaria beneficie al acusado es que el acusado no haya hecho nada para hacer interrupciones en el proceso. Es decir, que siempre haya ido a sus citaciones, que siempre haya comparecido a sus juicios y que en ningún momento haya evitado que el mismo se realice. Espero que con todas estas explicaciones tengan un poco más clara esta interesante figura procesal que incluso les confieso, a veces muchos abogados también la desconocen, pero que usted en casa perfectamente puede analizar y hacer estos ejercicios que les he dicho un poco como para tener más claro el panorama. Evidentemente, no hay nada mejor que la indicación, la orientación de un especialista en la materia, pero ya por lo menos con esta información
conoce algo que no conocía y es justamente el tener la accesibilidad de estos derechos y saber cuáles son los lineamientos a seguir en casos de persecuciones penales de delitos que sí prescriban. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos acercándonos cada vez más al mundo de la ley y recordar que el derecho está a tu alcance.